Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Sí, Mientras Fray. añades algunos más. Bueno, pues como sabemos, este domingo pasado la Iglesia Universal celebró el primer domingo de Adviento. Entonces vamos a ver un poco acerca de el significado del Adviento para la Iglesia Católica, para cada uno de nosotros que vivimos en esta expectativa de prepararnos al nacimiento de Jesucristo el día 24 de diciembre, más bien en la noche. Entonces, pues vamos a comenzar con un resumen de lo que el pensamiento teológico de la Iglesia nos ofrece en este tiempo de Adviento, que es un tiempo de gracia, un tiempo de presencia divina del Señor en nuestras vidas a través de la liturgia, a través de los misterios que celebramos en la acción que le llamamos liturgia. Como sabemos, liturgia significa acción del pueblo. Es la acción que el pueblo realiza para adorar a Dios. La liturgia es aquella serie de ritos que nos ayudan a relacionarnos con Dios de una manera filial, de una manera divina, porque la Sagrada Liturgia nos permite estar en contacto con los misterios de Dios y nos permite adorarlo, venerarlo, ofrecerle nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestra buena voluntad de ser personas cada vez más ajustadas a sus mandamientos. De modo pues que Cristo, una vez que ha venido en el siglo I de nuestra era, pues ha realizado su obra maravillosa y la Iglesia, como heredera de las promesas de Jesucristo, ha organizado la celebración de los misterios de Cristo a lo largo de todo el año, que se le ha llamado año litúrgico porque en ese año las acciones que realiza la Iglesia se refieren a la adoración de Dios, el pueblo fiel, el pueblo que sabe que ha sido creado por Dios, se pone bajo la voluntad divina para ofrecerle su oración, sus sacrificios, su propia persona. De modo pues que en el Adviento la teología nos presenta dos ámbitos de celebración. El primer ámbito es el de la espera de la parusía, de la espera de la consumación de los tiempos. La teología en el Adviento nos habla de los textos que en la Sagrada Escritura han sido revelados para que nosotros estemos preparados ante la consumación de la obra de Cristo en el mundo, para cuando Cristo venga a juzgar a vivos y muertos, habrá concluido la historia humana y habrá llegado a su plenitud la obra redentora de Jesucristo. De modo pues que eso es lo que celebra la Iglesia en el Adviento, la espera de la consumación de la obra magnífica de Cristo, porque a través de esa obra nos ha redimido, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho hijos de Dios. Y entonces en el Adviento recordamos que algún día el Señor Jesucristo vendrá con poder a juzgar a vivos y muertos y que nosotros estamos en esa dinámica de la espera de Cristo en su segunda venida. Eso es lo que se celebra los primeros 2 días, 2 semanas, los primeros 15 días del Adviento, la primera y la segunda semana. Y entonces también celebramos la espera de la celebración del nacimiento de Cristo en la historia.
Como ven, son dos maneras de venerar a Cristo como Dios. Por una parte, reconocer lo que ya vino, ya estuvo en esta tierra, ya nos dio su palabra, su evangelio, y nos ha dejado la institución de la iglesia y de los sacramentos para que nosotros vivamos según esos mandamientos que Cristo nos dejó en el evangelio. Y la otra parte, la segunda, los 15 días finales, la semana 3 y la semana 4 del Adviento, nos invitan a esperar el nacimiento de Cristo. Nos invitan a conmemorar que Cristo ya nació y que cada vez que celebramos el nacimiento de Cristo, pues renovamos ese misterio de su encarnación en nuestras vidas y permitimos que Él nos revele a través de los textos de la liturgia los misterios de su revelación, los misterios por los cuales ha venido a la tierra para darnos a conocer la sabiduría que el Padre quiere que todos nosotros asumamos, nos apropiemos para vivir como hijos de Dios. De modo pues que son dos esperas, la doble venida del Señor, la venida que ya pasó y la venida que está por realizarse, ¿verdad? Pero antier leíamos una lectura de un padre de la iglesia en donde decía que hay una tercera venida. La tercera venida del Señor es la que se realiza en nuestras vidas a través de nuestra participación en la liturgia, a través de la celebración de los misterios del Señor. ¿Ya me escuchan? Sí, ya, Fray. Ah, qué bueno. Entonces, esos son los dos acontecimientos que celebra la liturgia. La venida que ya realizó en su carne mortal al principio de nuestra era cristiana y la segunda venida que se realizará al final de los tiempos. Pero como les decía, hay un padre de la iglesia que habla de una tercera venida. Se refiere a la venida en nuestro pensamiento, en nuestra vida, en nuestra persona, porque cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, Cristo vuelve a presentarse en nosotros. Cada vez que participamos en una santa misa, Cristo se manifiesta a nuestra persona. Entonces, esa es la venida intermedia que dice este padre de la iglesia que realiza Cristo. De modo pues que eso es lo que estamos celebrando durante el Adviento, que Cristo ya nació hace 21 siglos, pero se sigue manifestando a nosotros a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de la iglesia, a través de nuestros hermanos. No me puede entregarle unas cosas para poder seguir trabajando más. Lupita Leurete, ¿hay alguien que Sí, está hablando por ahí perdón, cerca? Fray. Ahorita veo eso, perdón. O apague su micrófono. Sí, perdón. Bueno, entonces, eso es lo que se celebra en el Adviento. La consideración de que Cristo ya vino, la consideración de que Cristo viene actualmente a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, a nuestra alma, a través de la palabra de Dios, a través de la misa, a través de los sacramentos. Y la venida que realizará el Señor Jesucristo al final de los tiempos. De modo que en esta celebración del Adviento, la liturgia nos prepara a través de los textos que hablan de las promesas que ya se han realizado. Por ejemplo, el profeta Isaías
en el capítulo 7, verso 14, dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que le pondrán por nombre Dios con nosotros, Emmanuel, y que su reino no tendrá fin. Eso lo profetizó Isaías hacia el siglo cuarto o quinto antes de Cristo. Y como sabemos, pues ya nació Cristo, ya nació en Belén, como lo dice el profeta Miqueas. Miqueas es el profeta que dice que el Mesías nacerá en Belén. Eso lo dijo Miqueas por ahí en el siglo cuarto antes de Cristo. Por eso los sabios de Israel, cuando llegaron los magos de Oriente a Jerusalén, pues le dijeron los sabios de Israel a los magos de Oriente que las escrituras decían que el niño habría de nacer en Belén de Judá. De modo pues que era una profecía que se cumplió tal cual de la boca del profeta Miqueas en la persona de Cristo. Y esto nos hace considerar que las promesas que los profetas hicieron en el Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo, en el siglo primero de nuestra era. Y así las promesas que Cristo nos trae en su palabra, en su evangelio, en su predicación, pues son promesas que se van a cumplir al final de los tiempos. De modo pues que vemos una coherencia en las profecías, en las promesas, las del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo y las promesas que nos ha hecho Jesucristo en el Nuevo Testamento que se cumplirán al final de la historia. De modo pues que el tema del Adviento es esa espera que la Iglesia recibió de Cristo, la promesa de que Cristo volvería algún día con todo su poder para juzgar a vivos y muertos, es la espera escatológica, la espera que tendrá lugar al final de los tiempos y que durante este tiempo de Adviento la Iglesia en la liturgia quiere hacernos conscientes de que efectivamente, así como las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo, así también las profecías de Jesucristo en el Nuevo Testamento se van a cumplir al final de los tiempos. Y es lo que celebramos ahora en el tiempo de Adviento. La perspectiva de celebrar la Navidad renueva la memoria de que algunas de las promesas del Antiguo Testamento ya se cumplieron. Pues, por ejemplo, eso de que el Mesías habría de nacer en Belén y también aquello de que nacería de una virgen y que le pondrían por nombre Manuel y que su reino no tendrá fin. Esas profecías del Antiguo Testamento ya se realizaron, ya se cumplieron. Y ahora, en este periodo de Adviento, la Iglesia nos invita a que mantengamos la esperanza para poder vivir también la realización de las promesas que Cristo nos ha hecho y que se van a cumplir hasta el final de los tiempos. Bueno, y esta espera se ha realizado a través de varias oraciones. Por ejemplo, la oración Maranatá. Maranatá, que en hebreo significa ven, Señor Jesús. Es una oración que encontramos en el libro de la Didaje de los apóstoles. Ese librito del que yo les mencionaba hace algunas semanas, que fue escrito por los apóstoles y que en ese librito ellos concentraban las enseñanzas que Jesucristo les había dejado. Y en ese librito pues también está incluida esa oración, Maranatá, que significa ven, Señor Jesús, que a la vez es la última frase del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Maranatá, ven, Señor Jesús, y también se encuentra allí en el libro del Apocalipsis, pero también en el libro de la Didaje
de los apóstoles. Y entonces, en este Adviento, esa oración resuena como motivo de esperanza. Maranatá, ven Señor Jesús, que es la oración que los profetas en el Antiguo Testamento también pronunciaban en la expectativa de que Cristo viniera al mundo, de que el Mesías se revelara a su pueblo judío. Y entonces en el Antiguo Testamento, la espera que el pueblo judío realizó en el Antiguo Testamento y que se cumplió con Jesucristo, su nacimiento, es un ejemplo para nosotros cristianos de cómo debemos esperar la segunda venida de Jesucristo, en oración, en constante espera, en un ambiente de alegría, porque el Señor Jesús viene, sí, viene con poder, sí, viene para juzgar a vivos y muertos, sí, pero sobre todo viene para cumplir la promesa de salvación eterna. Y por eso nos debe dar una gran alegría en el tiempo de Adviento, porque Cristo viene como juez misericordioso, que se apiada de nosotros para llevarnos con Él a la vida eterna. Esta certeza de que Jesús, de que se cumplieron las promesas del Antiguo Testamento en la carne, en la encarnación de Jesús, nos estimula a que también ahora que tenemos las promesas para la parusía, para el fin de los tiempos, pues mantengamos la espera en la última aparición gloriosa en la que se cumplirán completamente todas las promesas del Antiguo Testamento e incluso todas las promesas que Jesucristo les dejó a sus apóstoles en el Nuevo Testamento. De modo que esas promesas se han cumplido parcialmente. Ya nació Cristo, ya es el Rey del universo, ya lo conocimos como Emmanuel, el Dios con nosotros que viene a salvarnos, ya lo conocimos en su resurrección, que es lo que nos invita a la Iglesia a que vivamos con plenitud para que también nosotros algún día resucitemos. Y entonces la espera del Mesías y la preparación a su nacimiento se lleva a cabo sobre todo en la segunda parte del Adviento, en las dos últimas semanas, en la tercera y en la cuarta, se lleva a cabo la manifestación de la esperanza de la Iglesia en que Cristo ha de venir vestido de poder, ha de venir en carne mortal, como ya se realizó en su nacimiento, y esas dos últimas semanas nos invitan a que estemos preparados a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Ahora bien, la celebración del nacimiento de Jesucristo tiene la misma cualidad, digamos, teológica, espiritual, que los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles que realizan aquello que significan, lo realizan eficazmente. Así el bautismo realiza la purificación de nuestros pecados, así el sacramento de la unción de los enfermos perdona los pecados de los enfermos, así el sacramento de la confirmación fortalece al creyente en Cristo y lo fortalece de una manera eficaz. El sacramento del sacerdocio hace que una persona imite a Cristo también en lo que tiene de sacerdote, víctima y altar. De modo pues que también el Adviento nos invita a que celebremos la fiesta de la Navidad del Señor con ese sentido sacramental de que Cristo viene a salvarnos. Y aunque eso ocurrió hace 21 siglos, cuando la Iglesia celebra la noche de la Navidad, está reconociendo que cada vez que cada cristiano celebra el nacimiento de Cristo, se vuelve a realizar
ese nacimiento en el corazón, en el pensamiento, en el alma de cada creyente que celebra el nacimiento de Cristo. Porque esa es la naturaleza de los sacramentos, esa es la naturaleza de los símbolos, de los signos que Cristo instituyó para nuestro bien a lo largo de toda nuestra vida. Y entonces, en este tiempo de espera, encontramos los títulos con los que Cristo viene a gobernar. Así los profetas, como lo llamaban los profetas, el Mesías, el libertador, el Salvador, el esperado de las naciones, el que fue anunciado por los profetas, el ungido del Señor. Todos esos títulos nos dejan ver la realidad de Cristo en carne mortal cuando ya vino a realizar su obra hace 21 siglos, pero que cada vez que lo celebramos nosotros en la Navidad, volvemos otra vez a vivir esta realidad de que Él es nuestro Mesías, de que Él es nuestro libertador, Él es nuestro Salvador, es el que fue anunciado por los profetas, es el Emmanuel, el que tiene el poder por todos los siglos. Y entonces, estos títulos y la función que desempeña Cristo lo revelan como el personaje central de la historia humana, de la historia de la salvación. De modo pues que en el Adviento celebramos esta realidad divina de Jesucristo, que viene a salvarnos, que otra vez se encarna para nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma, lo reconocemos como Mesías, como aquel que va a redimirnos de nuestros pecados, porque Él lo ha querido realizar al morir en la cruz. Pero también en este Adviento recordamos a la Virgen María. Bueno, de hecho recordamos a tres personajes: Juan Bautista, Isaías y la Virgen María. Son los tres personajes que predominan en las lecturas del tiempo de Adviento. Y la Virgen Santísima se celebra en el Adviento de una manera excepcional. Así lo ha expresado el Papa Pablo VI en el documento Marialis Cultus, en el número 3 y 4. Como sabemos, ese documento Marialis Cultus lo publicó el Papa Pablo VI en 1967. Y allí dice que la memoria de María durante el tiempo de Adviento se inaugura en la liturgia con la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, de que ella sería Madre de Dios. Y entonces, pues, por eso en el domingo anterior a la Navidad se celebra este recuerdo de la Anunciación, según el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en donde el ángel Gabriel llega a Nazaret de improviso y ahí se le presenta a la Virgen y le dice que va a ser Madre de Dios. Ella pues hace una pregunta: ¿cómo va a ser? Y el ángel le explica que el Espíritu Santo la va a cubrir con su poder divino y va a concebir de manera virginal. Y entonces hay elementos marianos que recuperamos durante el tiempo de Adviento. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción, que celebramos dentro del tiempo del Adviento el día 8 de diciembre. También celebramos la fiesta de la Virgen María de Guadalupe, el día 12 de diciembre. Estas dos fiestas marianas le dan el tono mariano a esas 4 semanas de Adviento: la Inmaculada Concepción el día 8 y la Virgen de Guadalupe el día 12. Pero sobre todo en los días del 17 al 24 de diciembre, en las lecturas de la Sagrada Escritura que leemos en la Santa Misa, se nos presenta la Virgen María con un protagonismo litúrgico especial que es característico del tiempo de Adviento. Si por ahí tienen su misal de diciembre,
pues lean las lecturas del 14 al 24 de diciembre y encontrarán las varias ocasiones en que se menciona a la Virgen Santísima. Ahí en esos días la Virgen se presenta en la liturgia como la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, la esposa de Jesús, la sierva del Señor, la hija de Sión, la Virgen del Fiat, la Virgen fecunda, la Virgen de la escucha de la palabra, la Virgen que recibe en su mente la palabra de Dios, la Virgen que recibe en su vientre al propio Hijo de Dios. De modo pues que estos elementos marianos que la liturgia del Adviento nos presenta dan cuenta de la ejemplaridad de la Virgen para todo cristiano. Es ejemplar porque ella nos invita a que también nosotros escuchemos las profecías que se refirieron a su Hijo, pero también nos invita a que vivamos la encarnación del Hijo de Dios de una manera renovada en nuestra persona, en nuestra historia, en nuestro ambiente, para que el Señor Jesús verdaderamente esté presente entre nosotros, como estuvo presente en el vientre de la Virgen Santísima durante ese periodo de 9 meses que ella lo llevó en su seno. De modo pues que para nosotros la presencia de Jesús durante el tiempo de Adviento es una presencia litúrgica que tiene que ver con las lecturas que leemos en ese tiempo, y la presencia de la Virgen Santísima en ese tiempo litúrgico del Adviento es una presencia que nos invita a que aprendamos los ejemplos que ella nos deja para vivir como ella vivió la encarnación de su Hijo en su vientre, que también nosotros podamos vivir la encarnación de Cristo en nuestra mente, en nuestra historia, en nuestras obras. De modo pues que el Adviento nos hace presente a Jesucristo de la misma manera, bueno, sacramentalmente, es decir, en espíritu y en verdad, de cómo la Virgen nos invita a que también nosotros vivamos esa expectativa de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, no sé si tengan alguna palabra, alguna pregunta hasta aquí. ¿Podemos continuar? Sí, Fray. Bueno, entonces el tiempo del Adviento es un tiempo en donde los creyentes reflexionamos acerca de la realidad de Jesucristo. Para nosotros el Adviento nos muestra la realidad de la iglesia como iglesia peregrina, como iglesia misionera. ¿Por qué? Porque es un tiempo en donde la liturgia nos ofrece algunas palabras que tienen que ver con esta realidad nuestra de pertenecer a la iglesia y ser misioneros y estar peregrinando en esta vida terrena. El Adviento para nosotros lo vivimos como si el Mesías nos invitara a ponernos nosotros en su lugar. Es decir, que nosotros seamos ahora aquellos que anuncien la palabra de Jesucristo que viene para salvarnos, que también nosotros a ejemplo de Cristo realicemos esa predicación con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestra benevolencia hacia nuestros hermanos. En ese sentido somos misioneros, y en ese sentido, en este periodo del Adviento, la palabra de Dios nos invita a que vivamos la misión de una manera especialmente dirigida a nosotros.
Y además el Adviento es una realidad en la que nosotros nos damos cuenta del peregrinar de la iglesia, así como la Virgen Santísima peregrinó de su casa de Nazaret a la casa de su prima Isabel, así como Jesucristo peregrinó por toda la tierra prometida, anunciando su palabra, sus mandamientos, su predicación. También nosotros estamos invitados a practicar esa vida de anuncio de la palabra de Dios, esa vida de misioneros, de anunciar a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a las personas con las que convivimos en este tiempo de Adviento. La liturgia nos invita a que tomemos el ejemplo de Cristo y también nosotros vivamos como Él vivió, dando testimonio de la verdad, soportando todos los sufrimientos como Cristo soportó la crucifixión, la muerte, y educando a los que están a nuestro alrededor como si fueran discípulos de Jesucristo. De modo pues que la Iglesia propone el tiempo de Adviento como un periodo para anunciar el Mesías, para que todos nuestros hermanos, parientes, vecinos, todos aquellos con quienes convivimos, crean en Jesucristo también. Y eso es una tarea que tenemos nosotros que realizar durante el tiempo de Adviento. Anunciar que Cristo es el Mesías, anunciar que Él es el Hijo de Dios, anunciar con nuestras obras que nosotros somos discípulos suyos, recuperar la conciencia de que algún día ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y entonces, en este mundo marcado por la guerra, por el odio, por las diferencias sociales, de pensamiento, económicas, políticas, es una realidad llena de contrastes. La Iglesia nos propone las imágenes de concordia, de paz, de reconciliación. El mensaje de Isaías es muy claro. El niño jugará a la orilla del agujero de la serpiente, de la cueva del escondrijo de la serpiente. El león pastará junto con el cordero. Esas son las imágenes de utopía, de reconciliación que la Iglesia desde el tiempo de Isaías nos propone para prepararnos en este tiempo de Adviento. Que también nosotros seamos factores de reconciliación, de paz, que no haya odios, que no alberguemos en nuestro corazón envidias, rencores, resentimientos, sino que vivamos de una manera consagrada a Dios, a su servicio, para anunciar su presencia divina a través de la palabra, a través de nuestras acciones. La Iglesia, pues, a través del Adviento, renueva su acción misionera y peregrina, porque ejercita su esperanza en el Señor Jesucristo, porque proyecta a todos los hombres en un futuro mesiánico, en un futuro que tiene que ver con la obra de Cristo en el mundo, de que Él es el Mesías, de que Él viene a liberarnos, de que Él viene a salvarnos. Y es un tiempo de Adviento en el cual la Navidad, para la que nos preparamos con el Adviento, se convierte en una realidad preciosa, hermosa, alegre, llena de gozo, de luz,